Uso y aplicación de las TAC en el siglo XXI. Herramientas para el aprendizaje universal. Vamos a iniciar esta presentación con un breve cuento, una historia llamada La Vaca. Pues había una vez un maestro de sabiduría que paseaba por el bosque con su discípulo, cuando a lo lejos vio un sitio de apariencia muy pobre y decidió visitar ese lugar. Al aproximarse a ese lugar, pues se percató de la pobreza en la que vivía una familia, una pareja y sus 3 hijos en una casa de madera, con cartón, vestidos con ropas muy sucias, con muy pocos alimentos. Entonces se aproximó al Señor y le preguntó, pues, ¿qué hacían? ¿De qué vivían en ese lugar si no había un pueblo cercano, comercio, posibilidades de trabajo? Y el Señor, pues muy calmadamente le respondió, amigo mío, nosotros tenemos ahí una vaquita, una vaca que nos da varios litros de leche en un día. O parte de ese producto, pues lo vendemos y lo cambiamos por otros alimentos en el pueblo vecino. Otra parte la usamos para fabricar queso, cuajada, pues para nuestro consumo y pues así, ahí sí le llevamos, ahí vamos sobreviviendo. Entonces el sabio agradeció la información y contempló el lugar por un momento y se despidió y se fue. Pero en medio del camino volteó a ver a su fiel discípulo y le ordenó que busque la vaca, llévala al precipicio de ahí enfrente y empújala al barranco. El joven se espantó, vio al maestro y le cuestionó sobre pues si la vaca era el único sustento de esa familia. Pero como el silencio era absoluto del maestro, pues tuvo que cumplir la orden. Así que empujó a la vaca por el precipicio y la vio morir. Aquella escena le quedó grabada en la memoria de aquel joven durante algunos años. Pero un día el joven, pues agobiado por la culpa, resolvió ir a buscar a la familia, pedirle perdón, contarle todo, incluso pues ayudarlos a que estuvieran mejor. Al llegar a ese lugar, al regresar a ese lugar, vio una casa completamente diferente, muy bonito, con árboles, una casa bien hecha, grande, limpia, con un carro a la puerta y niños jugando en el jardín. El joven sintió mucha tristeza porque pensó pues que esa familia había vendido su terreno para poder sobrevivir, pero al momento de llegar se dio cuenta de que es la misma familia a la que había visitado años atrás con su maestro. E intrigado le preguntó que cómo habían logrado cambiar su situación, mejorar. Entonces el Señor le dijo, nosotros teníamos una vaca que nos daba para irla pasando, pero cayó al precipicio y se murió. Pero cuando vimos que la vaca estaba muerta, pues supimos que estábamos en verdaderos apuros y que teníamos que reaccionar y lo hicimos. Decidimos limpiar el patio que hay detrás de la casa, conseguimos algunas semillas, sembramos patatas, legumbres, para alimentarnos, pero pues muy pronto nos sobraba alimento, así que decidimos venderlo, con las ganancias compramos más semillas, gallinas, puercos, etc. Mientras el padre de familia seguía hablando, el discípulo se dio cuenta que aquella vaca había sido la cadena que mantenía a toda la familia atada a una vida de conformismo y mediocridad. Pues bien, esta fábula representa de alguna manera la situación que vivimos en la educación. Y en este momento continuaremos con el tema. Mundo interconectado.
Actualmente y desde hace ya algunas décadas vivimos en un mundo globalizado, interconectado, superando las barreras geográficas. Gracias al surgimiento y avance tecnológico, la aparición del Internet y de la web, así como cada vez mayor uso de dispositivos electrónicos. Dichos avances han cambiado nuestra manera de vivir, nuestra manera de informarnos, de comunicarnos con los demás, de comercializar, de realizar trámites y de manejo de finanzas, entre otras muchas. Por supuesto que también ha cambiado nuestra manera de aprender. Estamos transitando de la sociedad de la información hacia una sociedad del conocimiento. Sin embargo, a pesar de esta revolución digital, no se han observado cambios en la educación. Continuamos enseñando de la misma manera en el que el siglo pasado, dejando a un lado estas tecnologías. Si bien la pandemia nos ha orillado a hacer uso de algunos recursos tecnológicos, aún no damos el paso para cambiar a las metodologías activas y centradas en el alumno, a un aprendizaje ubicuo, haciendo referencia. Bueno, esta imagen hace precisamente referencia a esta situación donde un maestro les está enseñando a los niños con un pizarrón de la manera tradicional, donde él es el eje, su clase está centrada precisamente en el maestro y les está enseñando sobre la enseñanza a través de dispositivos electrónicos. Aquí en el pizarrón dice: el ordenador electrónico es muy útil para la enseñanza. Sin embargo, no está aplicado y lo seguimos enseñando de la manera tradicional en un pizarrón. Y pues bueno, también haciendo referencia al cuento anterior, pues es necesario acabar con la vaca. Sí, con esa vaca en el contexto educativo viene siendo el modelo tradicionalista, centrado precisamente en el docente, ese modelo que no nos permite avanzar hacia nuevas metodologías. De las TIC a las TAC. Las TIC, tecnologías para la información y la comunicación, tienen precisamente esa función de informar y comunicar por medio del uso de la tecnología, es decir, recibir y enviar información de manera digital. Esto es la sociedad del conocimiento. Actualmente estamos sumamente familiarizados con la tecnología, con las TICs, aún más pues desde que empezó la pandemia. Las TICs evolucionan a TAC cuando su finalidad se ve orientada a la adquisición de un aprendizaje, es decir, generar conocimiento. Aquí es donde pasamos a la sociedad del conocimiento. Es necesario replantear la alfabetización digital. ¿Sí? Para lograr esta transición necesitamos replantear y acceder precisamente a la alfabetización digital. Es decir, adquirir competencias digitales, a hacer uso de esas herramientas para informarnos, pero también para crear contenido y distribuirlo. También es necesario cortar la brecha generacional entre nativos y migrantes digitales. Los nativos digitales son las nuevas generaciones que ya nacieron con esta tecnología y los migrantes somos las personas de mayor edad a los que nos tocó la transición al mundo virtual y que necesitamos a lo mejor poner un poquito más de esfuerzo para poder desarrollarnos en esta nueva era virtual.
hay que desarrollar las competencias tecnológicas, que son una serie de habilidades que facilitan el uso de dispositivos digitales, aplicaciones de la comunicación y las redes, para acceder y llevar una mejor comunicación. Esta competencia permite crear, intercambiar contenidos digitales, comunicar y colaborar, así como dar soluciones a los problemas a alcanzar, para lograr un desarrollo eficaz y creativo en la vida, en el trabajo y en las actividades sociales. Otro punto para transitar a las TAC es reorientar la práctica pedagógica con el uso de una metodología adecuada, contenidos relevantes y un aprendizaje situado. Todos estos puntos son vitales, pero considero que es aún más. Necesitamos reorientar nuestra práctica pedagógica. El uso de las TACs o de las TICs no es precisamente por decir que estamos empleando una herramienta tecnológica, emplearla porque sí, porque tenemos el acceso o porque, por ejemplo, ahorita en cuanto a la pandemia, pues porque la tenemos que utilizar, sino que todas esas herramientas tecnológicas para favorecer el aprendizaje, pues necesitan estar apuntaladas de una metodología pedagógica que sea adecuada, con los contenidos que sean relevantes. En este caso, habría que priorizar esos contenidos y tratar de estar en un aprendizaje situado, que el alumno aprenda en su contexto, a partir de las experiencias más próximas, según su situación. Modelo PAC, por sus siglas en inglés, que quiere decir Conocimiento de Contenidos Tecnológicos Pedagógicos. El desarrollo adecuado de las TIC y de las TAC en entornos educativos es a partir de los conocimientos del propio docente. ¿Sí? Implica introducir en las aulas metodologías activas y colaborativas, mediadas con la tecnología, que potencien los aprendizajes en entornos digitales, y para ello necesita diseñar contenidos digitales con los que poder desarrollarlos, con los que se puedan desarrollar al mismo tiempo que enseña la competencia digital de los alumnos. Es decir, se divide en tres partes del conocimiento que debe de manifestar el docente. Conocimiento precisamente del contenido a impartir, conocimiento de la tecnología, es desarrollar su competencia digital y la competencia de los alumnos, y el conocimiento pedagógico, dándole un uso de las metodologías activas. ¿Pero qué son los contenidos educativos digitales? Son los contenidos y materiales multimedia convertidos en digitales, que permiten buscar, manipular y contrastar la información, apoyados en la colaboración, la participación, la cooperación y la creatividad. De manera que la selección y estructuración que se hagan de ellos deben de responder a los criterios de pertinencia, organización lógica y coherencia con la estrategia pedagógica. Sí, para eso necesitamos estructurar y presentar los contenidos de una manera dinámica y flexible. En este caso estamos atendiendo a la diversidad en los estilos de aprendizaje, en los intereses y en las necesidades formativas de cada uno de los alumnos. Necesitan llevar una estructura relacional que le permita ampliar su concepto o profundidad. Esto es que tengan la posibilidad, que los alumnos tengan la posibilidad de profundizar en la información que se le da, ¿sí? Si es que lo requieren, si es que lo necesitan o si es que sus características
se lo permiten, que tengan esa oportunidad de ir aprendiendo a su propio ritmo. Esto aplica muy bien para los alumnos más adelantados o que tienen alguna característica de sobresaliencia, para que puedan trabajar a su propio ritmo sin necesidad de estar esperando al resto del grupo. Ellos pueden profundizar, ir más allá en cuanto a información y en cuanto a aprendizaje. También es necesario organizar el material en pequeñas unidades, en formatos atractivos de fácil comprensión para los alumnos. Es necesario presentar los contenidos educativos digitales en múltiples formatos, por ejemplo, textos, audio, imagen, videos en actividades interactivas, etc. Ante todo esto, estas situaciones que nos comentan los contenidos educativos digitales, también es necesario incluir ejemplos cercanos a la realidad, apreciables en su contexto, es decir, lograr un aprendizaje situado. Todas estas características de esos contenidos educativos digitales concuerdan perfectamente con el diseño universal para el aprendizaje, con el DUA, ¿sí? Que es una metodología o un enfoque de atención para lograr una educación para la diversidad, en aras de una inclusión educativa, ¿verdad? Y precisamente atiende en sus tres pautas: motivación, presentación, acción y expresión. Como ya lo hemos comentado en esta diapositiva, la motivación se va a dar cuando atendamos a la diversidad de estilos de aprendizaje, cuando estructuremos bien nuestros contenidos digitales y se los pongamos de manera dinámica y flexible. Esos contenidos digitales deben de estar acordes a la situación de los niños para que podamos influir en su motivación. Aquí las múltiples maneras de presentación de la información también coinciden con presentar los contenidos educativos digitales en múltiples formas, ¿sí? Es decir, no solamente vamos a emplear una sola forma para presentarle ese material a los niños, sino que podemos también atender a sus estilos de aprendizaje y a sus intereses con diferentes formatos. Y pues la acción y expresión, y de igual manera vamos a permitir que nuestros alumnos expresen lo aprendido de diferentes maneras, ¿sí? Y lo mejor pues es de manera de que se logre un aprendizaje situado. Historia de la web. La web es World Wide Web o www. Las típicas 3W que vemos en muchas de las páginas que consultamos. Es un conjunto de documentos web interconectados por enlaces de hipertexto disponibles en el Internet que se pueden comunicar a través de la tecnología digital. Se entiende por hipertexto la mezcla de textos, gráficos y archivos de todo tipo en un mismo documento. La web se creó en 1966 con esa primera red ARPANET. La web 1.0 nace alrededor de 1990 y se dirige más bien al consumo de contenidos, es de manera unilateral. La web 2.0, que se familiariza en el 2004, es una web social
donde ya existe la opción de compartir información mediante foros, mediante redes sociales. Podemos no solamente consumir el contenido, sino compartirlo de una manera más fácil y más eficaz. La web 3.0 alrededor del 2010 es una web semántica, ofrece información de contenidos adaptados a nuestros gustos y preferencias. Aquí es donde ya empiezan a hacer uso las cookies, donde se te va sugiriendo información a partir de los sitios que se frecuentan. Y la web 4.0, que surge a partir del 2016, ofrece un comportamiento más inteligente y mucho más predictivo. Avanzamos en nuestro siguiente tema, que es MDD, material didáctico digital. Material didáctico. Como sabemos, el material didáctico es el conjunto de recursos que median o acompañan la intervención educativa. Sí, a lo largo de nuestra práctica pedagógica como docentes hemos utilizado un sinfín de materiales didácticos, generalmente de manera concreta, táctil, con lo que los niños pueden interactuar. Ahora tenemos el material didáctico digital, ¿sí? No es tan concreto como lo pudiera ser a lo mejor un rompecabezas, un memorama, un dominó, un tangram, un alfabeto móvil, pero pueden cumplir una función similar o incluso mejor que el material concreto. No lo sustituyen en ningún momento. Los rasgos destacables del material didáctico digital, bueno, pues son los rasgos se dividen en rasgos de su naturaleza tecnológica, que es digital. Necesita ser accesible en línea, en un formato multimedia, hipertextualidad, interactividad humano-máquina, es decir, que sea interactivo, puede ser modificable y reutilizable, y automatización, que sea automatizado con una interfase gráfica e intuitiva. Estas son las características de los materiales didácticos digitales en cuanto a la naturaleza. Quienes ya hemos tenido la oportunidad de experimentar un poquito más con este tipo de materiales, sabemos que en Internet hay un sinfín de materiales que ya están creados y que se pueden reutilizar. Nosotros los podemos buscar y reutilizar en nuestro grupo. Alguien ya lo hizo y nosotros solamente lo descargamos y lo volvemos a utilizar en nuestro grupo de aprendizaje. Son actividades automatizadas y deben de ser muy intuitivas para que puedan ser accesibles, más aún para los niños más pequeños. Como rasgos pedagógicos, como un objeto pedagógico, los rasgos es acceso a múltiples formas de información interconectadas. Acuérdense lo que estamos viendo de DUA, presentarle al niño múltiples fuentes de información, múltiples formas, favorecer el aprendizaje experiencial basado en actividad del sujeto sobre el mismo. Es muy favorable que se base en su experiencia. Genera entornos sociales y comunicativos. Mediante este tipo de material también el niño puede comunicar, puede colaborar en el aprendizaje propio y de los demás. Requiere un proceso de evaluación continua y formativa. Igual muchas de estas aplicaciones nos sirven para evaluar
de manera continua y de manera formativa, incluso que el mismo alumno pueda hacer una autoevaluación. Precisamente como están hechos de manera digital, presentados de manera digital en el entorno casi natural de los alumnos por ser nativos digitales, pues estimulan la motivación, el planteamiento lúdico o gamificado, ¿sí? Los niños ven esa situación como un juego. Muchas veces no se percatan de que están aprendiendo y jugando, y si lo pueden asociar, qué mejor que sea un aprendizaje lúdico, gamificado. Demanda la elaboración del conocimiento por el alumno. El alumno debe desarrollar algunas estrategias para elaborar su conocimiento. ¿Sí? Los materiales didácticos no son para entretener o para perder el tiempo, es precisamente para el aprendizaje y el conocimiento del alumno. Es personalizable y adaptativo. Esto quiere decir que se puede personalizar dependiendo de la situación de cada alumno. De esta manera, y adaptable, de esta manera atendemos a la diversidad, a un aprendizaje universal, es decir, para todos los alumnos. Los modelos didácticos digitales para la escuela del siglo XXI. Las características que deben de tener es ser un storytelling. Tiene que ser algo narrativo, con un uso pedagógico que atrape al alumno, que le interese desde un principio. También debe de implicar retos y desafíos, activar los procesos cognitivos a través o con base a la neurociencia y lograr un aprendizaje significativo y auténtico. Emocionar, otra vez las neurociencias, aquí está lo importante del papel que juegan las emociones en el proceso de aprendizaje. Nuestros materiales didácticos digitales deben de emocionar a nuestros alumnos. Hay que ser interactivos, aquí el alumno tiene que sentirse parte sentirse que está aprendiendo y que está siendo parte o construyendo él mismo su propio aprendizaje. Y pues en un formato multimedia. Multimedia es presentarlo de diferentes maneras la información, texto, audio, video, etcétera. Juegos. Ahora con todos estos materiales digitales tenemos mayor acceso a la diversidad de recursos. En un entorno comunicativo, como puede ser la red social, un foro donde los alumnos puedan comunicar con los demás sus aprendizajes, reflexionar, debatir, interactuar con el otro. También necesitan haber un espacio de gestión personalizado, como es su propia sesión, su propio portafolio de evidencias, donde el niño o el alumno vaya observando su avance, vaya observando el nivel de avance que va teniendo a través de las actividades que se les van solicitando. Es decir, tener su propio portafolio. Esto es esencial tanto para la motivación, para el mismo aprendizaje y para la evaluación y autoevaluación de los alumnos. Aprendizaje ubicuo. Vamos a ver ahora las modalidades educativas. El U-Learning es un aprendizaje ubicuo. Es el aprendizaje que se da en cualquier lugar, en cualquier momento, por medio de cualquier dispositivo. En estas diapositivas donde vamos a ver las metodologías aparece un código QR. Este código ustedes lo pueden escanear con su celular y los va a dirigir a videos donde se aborda de manera más profunda
estos tipos de metodologías. En este caso, el U-Learning. El U-Learning o aprendizaje ubicuo abarca a las siguientes metodologías. El D-Learning es un aprendizaje a distancia que se da en diferente lugar, en diferente tiempo, es no presencial, es un aprendizaje autónomo e independiente o pretende ser un aprendizaje autónomo e independiente con el uso de correo postal o electrónico o algunas otras estrategias. Este aprendizaje a distancia, pues creo que ya estamos algo familiarizados desde la pandemia, desde el confinamiento y desde que estamos trabajando a distancia con nuestros alumnos. Para muchos este ha sido el recurso mayor para trabajar con los alumnos. Sin embargo, el D-Learning es una metodología propiamente dicha, no es solamente una estrategia de atención a los alumnos, es una metodología donde vamos a atender a los alumnos, se va a generar el aprendizaje en diferente lugar, en diferente tiempo, de una manera no presencial, pero el aprendizaje se va dando porque se le apuesta a un aprendizaje autónomo e independiente. El e-learning es el aprendizaje electrónico. Es aquel que se lleva a través de plataformas tecnológicas, como puede ser Moodle, Teams, Classroom, entre otras más que existen. Posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo de enseñanza-aprendizaje. Al momento de que todas las actividades estén cargadas, actividades, explicaciones y maneras de evaluar estén cargadas dentro de una plataforma, potencializa el proceso de aprendizaje porque el alumno tiene la posibilidad de recurrir a esos materiales las veces que le sea necesario, en el tiempo que le sea necesario. No tiene que esperarse a una clase presencial para ver la continuidad de las actividades, sino que él las tiene a disposición en todo momento. También debe de ser adecuado precisamente a las características de esos alumnos, accesible y que genere ambientes de aprendizaje colaborativos mediante el uso de herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas. Permite trabajar de manera colaborativa y de manera individual. Learning. El aprendizaje móvil. Este aprendizaje se da a través de dispositivos móviles como smartphones, celulares inteligentes y tabletas con la conexión a internet de manera inalámbrica. ¿Sí? Es un aprendizaje, una forma del aprendizaje ubicuo que cumple con estas características. De tal manera, con esta modalidad posiblemente estamos un poquito más familiarizados por el hecho de que ante esta pandemia hemos hecho uso de esos dispositivos para llevar o generar el aprendizaje con nuestros alumnos. De igual manera, requiere toda una metodología para trabajar con los dispositivos móviles, con las facilidades y las dificultades que pueden implicar el trabajar a distancia con estos aparatos. El B-Learning es el aprendizaje mixto, es el semipresencial o híbrido. Este aprendizaje posiblemente lo vayamos a trabajar una vez que podamos regresar a las aulas, y es una modalidad muy interesante porque combina precisamente esas dos maneras de trabajo, la presencial y el aprendizaje a distancia, los beneficios de ambas modalidades.
y en este caso pues sí va a ser necesario que estemos empapados de tal información, de la modalidad para poder implementarla una vez que regresemos a las aulas. Recuerden que aquí les dejo el QR para que los va a llevar a un video donde se profundiza esta información. El siguiente tema son los EVA o LMS. EVA, Entornos Virtuales para el Aprendizaje, LMS en inglés, Learning Management System. ¿Qué son los EVA? El Learning implica una combinación de recursos, interactividad, apoyo y actividades de aprendizaje estructuradas. El tipo de entorno o sistema adecuado para el e-learning son los sistemas de gestión de conocimientos, los LMS o entornos virtuales de aprendizaje. Estos son una agrupación de las más importantes de los demás entornos para aplicarlos en el aprendizaje. Calidad de los EVA, de los entornos virtuales del aprendizaje. Bueno, tenemos 4 criterios de calidad. La calidad técnica, que aquí incluye la infraestructura, la accesibilidad, complejidad, seguridad, mantenimiento y actualización que se le da a la plataforma. La calidad organizativa y creativa. Aquí corresponde que sea la flexibilidad, la adaptación, versatilidad, integración multimedia y las herramientas de evaluación, autoevaluación y coevaluación. También tenemos la calidad comunicacional. Esto es que tenga la posibilidad de ser sincrónica y asincrónica, el uso de foros, debates, correo electrónico, mensajes, calendarios, chat, videos y conferencias. Y por último tenemos la calidad didáctica, el uso de diversas metodologías con los principios de aprendizaje según las teorías conductistas, cognitivistas y constructivistas. Del aprendizaje. Existen diferentes metodologías para trabajar en los entornos virtuales de aprendizaje. Entre ellas está el aprendizaje invertido, la gamificación, la realidad virtual y aumentada, el aprendizaje basado en retos y el storytelling. En este caso vamos a hablar del aprendizaje invertido, que es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y el tiempo presencial se utiliza para desarrollar las actividades de aprendizaje significativo y personalizado. Este tipo de aprendizaje está completamente centrado en el alumno, donde el docente es un guía y un facilitador del aprendizaje. En esta modalidad, la atención se da de manera más personalizada. Hay una construcción activa del conocimiento. Las actividades y experiencias son retadoras. El aprendizaje es activo completamente. Se maneja sobre el uso de las tecnologías y el alumno y el profesor trabajan juntos para evaluar y lograr un aprendizaje significativo. El aprendizaje invertido, este es el proceso. Antes de la clase, los estudiantes estudian y se preparan para participar en las actividades. Tienen la instrucción con tiempo previo, tienen la instrucción por parte del docente por medio de videos, de instrucciones, de diferentes herramientas o de textos. Los estudiantes llevan a cabo esas actividades para participar activamente en las clases presencial. Durante la presencialidad, los estudiantes participan aplicando conceptos claves mientras reciben retroalimentación por parte del docente. Y después de la clase, los estudiantes evalúan su entendimiento y aprendizaje, su desempeño en general.
Entonces, este es el flujo del aprendizaje invertido, donde se puede aprovechar el tiempo presencial para que los alumnos tengan un aprendizaje mucho más activo. Temas de las metodologías que vamos a abordar es la gamificación. Por su denominación en inglés, gamification es la aplicación de los principios y elementos propios del juego, como son puntos, incentivos, la narrativa, la retroalimentación inmediata, el reconocimiento, la libertad de equivocarse, entre otros, en un ambiente de aprendizaje con un propósito de influir en el comportamiento, es decir, llevar el juego al aprendizaje. ¿Cómo aplicar en el aula el aprendizaje basado en juegos? Bueno, como punto número 1 es, define un objetivo claro. Tenemos que tener muy claro el objetivo del juego, de la actividad, ¿sí? Como en los videojuegos, el objetivo es obtener puntos, superar metas, matar al enemigo, obtener recompensas, etc. El alumno debe de tener muy claro cuál es el objetivo. Número 2. Transforma el aprendizaje de capacidades y conocimientos en el juego. Número 3. Pon un reto específico. 4. Establece unas normas del juego. Siempre tiene que haber normas en los juegos. 5. Crea un sistema de recompensas. Que los alumnos tengan insignias o alguna recompensa según vayan avanzando en el juego. 6. Pon una competición motivante, algo que les llame la atención y que les motive. Y establecer, número 7, niveles de dificultad crecientes para que el alumno no pierda el interés y se vaya manteniendo la motivación en el juego. Bueno, ya para terminar con este tema, como vemos las posibilidades de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento son ilimitadas. Lo más importante aquí es que estemos como docentes, que estemos dispuestos a dar ese paso, a cambiar nuestra práctica pedagógica, a innovar en nuestra práctica educativa, apoyarnos de todas estas tecnologías, no solamente en la pandemia. Ahorita son muy importantes, pero estas son herramientas y son modalidades que llegaron para quedarse. Es la nueva manera en la que podemos enseñar con mejores resultados de una manera diferente, más encaminada a los intereses y a los gustos de los alumnos. Aquí la pregunta es, ¿estás dispuesto a arrojar a la vaca?